el doctor Félix Alvarado. Ya hemos conversado acerca de los laberintos que ha encontrado adentro de esta cartera. Y hay, por supuesto, temas específicos que hay que tratar. Bueno, en el caso del kilómetro 44, la ruta Palín-Escuintla, ¿hay alguna visión de cuándo puede estar eso ya solventado, señor ministro? Sí, el último informe que tenemos en términos de la tarea por hacer, que la comentaba ayer el señor viceministro García en la conferencia de prensa, era que la estimación es que tardará unas 4 semanas en completarse el trabajo de reconstrucción. 4 semanas para que se normalice el paso. Para que se normalice el paso, exactamente, porque lo que ocurre es que originalmente había una estimación de 6 metros de relleno. Resulta que ya revisando, llegando, digamos, hasta el fondo, no es broma, simplemente es cierto, o sea, llegar al fondo del agujero. La determinación es que son hasta 20 metros que tienen que hacerse de reconstrucción para poder asegurar que esta obra quede bien. Entonces, es como suele suceder con estas obras, no se sabe hasta que ya se está en marcha hasta dónde llega la tarea. Entonces, eso es un poco lo que se espera en este momento. Por supuesto, eso depende de 2 cosas. Uno, de las condiciones climáticas que sí interfieren con las tareas de reconstrucción. O sea, si llueve mucho, más semanas. Exactamente. Más días. Más tiempo, exactamente. Y la segunda es el dinero, la disponibilidad de recursos para poder hacer las contrataciones necesarias para que se pueda hacer la tarea. En ese sentido, ¿cómo vio la reunión de ayer con los diputados? Usted fue prácticamente el que fue vocero de lo que sucedió ahí. De lo que sucedió, y por supuesto en ese sentido daré mi propia perspectiva. Sé que algunos de los diputados dieron declaraciones en diferentes direcciones, digamos, cada uno según su propia percepción o según su propio interés. Hubo algunos que dijeron que no se quedaban porque no era una reunión pública. Sí. ¿Qué opina de eso? Yo pienso que desaprovecharon una oportunidad de hablar con franqueza. Ciertamente la publicidad es necesaria en los hechos, en el quehacer del Estado, pero también reconocemos que una parte importante del quehacer político del Estado ocurre en espacios que permiten más discreción, donde los actores tienen la oportunidad con hablar con una franqueza que no les permite el papel que juegan dentro del sistema político. Entonces, los contrincantes políticos, por definición en el ambiente político, se contradicen. Eso es su tarea. Para eso los eligieron, para eso operan. Pero por el otro lado, mucho de lo que necesita suceder, y particularmente como ilustra este caso, en asuntos que comprometen el interés común de todos, es necesario tender puentes, es necesario dialogar. Y eso, la franqueza que da la discreción, lo hace más fácil en un primer momento. ¿Tiene que ser siempre así? No, por supuesto que no. Pero generalmente cuando se están acercando posiciones encontradas, hay momentos de franqueza que requieren de discreción, sino que lo podemos recordar todos en torno al proceso de paz que nos trajo la paz. Los primeros encuentros no son simplemente discretos, son secretos entre las partes en contienda. Y una vez comienzan a construir suficiente confianza para reconocer que tienen un problema común, comienzan a hacerse cada vez más públicos hasta que terminamos teniendo un evento en el Palacio en el que todo el mundo está y se firman los acuerdos de paz. Entonces, eso no es, como quien dice, algo monstruoso o enfermo. Es simplemente el proceso a través de los cuales los disímiles comienzan a construir la confianza. Y en ese sentido, mi lectura de lo que ocurrió ayer es eso, es la oportunidad de que actores que han estado operando en un sistema político muy polarizado, enfermamente polarizado a mi juicio, tienen la oportunidad de reconocer, miren, esto de la calamidad, no el Estado, sino la calamidad que estamos viviendo, es un asunto que nos afecta a todos. Ponte, por ejemplo, tenemos mucha crítica, digamos, hacia el gobierno de Semilla, desde posturas que podríamos decir pro empresa privada. Y sin embargo, es evidente que el tener la CA9 interrumpida, a quienes afecta de manera más directa y más concreta es al sector empresarial. El sector empresarial que usa
esa vía, sobre todo para exportación e importación, es a la que más le duele que esto esté en estas condiciones. Usted dice que están recibiendo en el gobierno críticas de parte de un sector empresarial. Yo he visto, no voy a decir del sector empresarial como tal, pero sí críticas de quienes se plantean a sí mismos como pro empresa. En términos de las tareas que hacemos, ya sea he escuchado cosas como que el gobierno no puede operar si la empresa privada no entra a salvarlo, reparando la carretera. Como el tema del aeropuerto, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, no, dejemos el aeropuerto, aunque tienes razón que eso también lo describe, pero quedémonos por un momento en el de Palín, porque ahí es donde lo he visto más evidente yo, en lo que he estado, digamos, del monitoreo, particularmente de redes sociales, que obviamente son un entorno un tanto extraño, pero que da alguna idea acerca de las ideas que se están barajando. Entonces, que el gobierno no puede resolver el asunto si no llega el sector privado, el sector empresarial a salvarle el pellejo haciendo la tarea. Y eso, honestamente, no debería ser motivo de orgullo para nadie, sino más bien debiera ser motivo de vergüenza que tenemos un Estado al que hemos dejado sin capacidad de resolver las tareas que le tocan. Eso no es un asunto de llegar a rescatar y luego salir en caballo blanco. Es un asunto de reconocer que tenemos esto mal armado. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sales queriendo de alguna manera decir que el problema o digamos que la solución estuvo en las manos de estos actores privados, pero la verdad es que el problema es que la base del asunto, una infraestructura mal mantenida, mal administrada, con un Estado con capacidades muy limitadas, conduce a que tengas el problema en el primer lugar. Y es eso lo que tendríamos que comenzar a reconocer, y es lo que creo que quedaba muy claro en la reunión de ayer. Actores distintos, desde posiciones políticas distintas, que son absolutamente legítimas, reconociendo, miren señores, esto es más grande que todos nosotros. Y ya sea con un estado de calamidad o sin un estado de calamidad, el problema va a seguir siendo propiedad de todos. Entonces, lo que hay que hacer es encontrarle la mejor solución entre todos. En el corto plazo, por supuesto, porque tenemos un gran agujero en la CA9, pero en el mediano y largo plazo, encontrando una solución o soluciones y que comprometan a todas las partes, porque no es un problema nuestro como gobierno Semilla. Eso lo tenemos que entender muy claramente. Por supuesto que puedes aprovechar la crisis para tratar de bajarte a este gobierno en mayor o menor medida, pero eso no te va a resolver el problema de que tienes un gran agujero en una carretera. Bueno, en este caso podríamos hacer el programa entero sobre el tema de hacer privadas o no estas reuniones. Yo entiendo lo que usted plantea en cuanto al ejemplo de los acuerdos de paz, que inicialmente se dieron un tipo de reuniones y después se dieron otras. Pero al final de cuentas, esto usted lo está comunicando ahora. Pero ayer, por ejemplo, había diputados que decían, si esa puerta es cerrada, yo no entro. Bueno, pero vamos a dejar eso por un lado porque hay otras preocupaciones. Yo le acabo de usted de mostrar una foto que usted ya conocía, esta situación que está pasando en Jutiapa. Hay un tráiler que está a medio. Tiene parte tiene el cabezal en un lugar y la otra parte se puede decir al borde del precipicio. ¿Esto cómo lo entendemos? ¿Es eso que pasó ahí específicamente y digamos la visión que usted tiene de cómo se puede resolver en cuánto tiempo? Comienzo por decir que no quisiera ser ese piloto de ese tráiler y me lamento con él, porque tiene que haber sido una experiencia horrible y ninguno deberá tener que pasar en realizar su trabajo por una experiencia como esa. Eso es lo primero, y que quede absolutamente claro, porque de hecho, como ya decía ayer la secretaria de Conred, han habido, creo que son 13 muertes por las lluvias. Una ya es demasiado. Así que eso no debe pasarle y no debiera pasarle a ningún guatemalteco que tenga que pasar por una experiencia como esa. Ahora, ¿qué refleja eso? Refleja primero incapacidad del monitoreo de la situación de la infraestructura, porque tendrías que tener todo el tiempo la capacidad de estar monitoreando la calidad, la situación de la infraestructura, particularmente de los puentes, como ilustra esto. Recientemente, hace más o menos un mes y medio, la gobernadora del Progreso me mandó también unas imágenes del puente de las Pericas, que es la principal conexión, digamos, del Progreso con las Verapaces. Es el colapsado. Tiene un quiebre en una de las vigas
que es completo. O sea, tú puedes ver los hierros en esa viga. Y por supuesto, eso no tendría que estarlo detectando la gobernadora. El ministerio debería tener la capacidad de monitorear sus puentes de manera regular. ¿Y por qué no lo hace? Porque no hay con qué. O sea, quedemos claros. El problema que tienes es que el ministerio opera a total capacidad. Y total capacidad significa absoluta insuficiencia para las necesidades. Porque el dinero se está yendo hacia negocios ilícitos, porque la gente que tienes, y ahí te contaré algo en un momento, la gente que tienes no tienes la capacidad de tener ni la suficiente gente ni la gente con las calificaciones necesarias para hacer la tarea, y no tienes los equipos para hacer ese tipo de tareas, porque tenemos esta noción de que tenemos que tener estado hiper pequeño, aún sin que tuviéramos el latrocinio, que la parte mayor del asunto, la parte mayor del problema es del latrocinio. Ahora, lo interrumpo un momento, ministro, porque me pongo en los zapatos de un oyente. Dice, bueno, el ministro tiene su usuario Félix sin excusas, dijo que no va a presentar estas, pero está diciéndonos básicamente, pues el ministerio no puede hacerlo. Yo quisiera que fuera más específico. ¿Por qué no puede hacerlo? O sea, es una alcaldesa fue la que lo puso en autos este puente. Me imagino que es el puente, es la gobernadora. Es el puente en el kilómetro 127. Creo que sí. Exacto, creo que es el colapsado. Es Las Pericas. Bueno, entonces en este caso, usted dice, no, pues tendría que ser el ministerio. ¿Por qué? Explíqueme por qué no puede ser el ministerio. Como digo, porque no tiene esas capacidades. Tiene que desarrollar esas capacidades. Y esto no es excusa. Ahí hay dinero, se supone. Estas no son excusas. Estas son descripciones de hecho. Descripciones de hecho. ¿Qué es lo que te lo explica de alguna manera sistemática? ¿Verdad? Ya te contaba sobre la tramocracia. La tramocracia tiene otra dimensión, y es el hecho de cómo desde los finales de los 90, cuando se destripa la capacidad institucional de diseño, construcción y supervisión de obra, y se asume que se puede hacer simplemente sacando términos de referencia, contratando gente, y que aquello entonces va a suceder dentro del mercado. Pero se hace de unas maneras que garantizan que te estás metiendo un autogol escandaloso. Porque ¿qué es lo que sucede? Sacas los términos de referencia que incluyen dos contrataciones. Uno, la contratación de la obra, y dos, la contratación de la supervisión de esa obra. Ambas cosas se van al mercado, se van abiertas teóricamente, porque además las contrataciones tienden a no ser tan competitivas como quieres. ¿Y qué sucede allí? Resulta que en la obra número 1 tienes como contratista de construcción a la empresa A y como contratista de supervisión a la contratista B. Pero en el proyecto 2 tienes como contratista de la obra al contratista B y como contratista de la supervisión el contratista A. Están cambiados. Entonces resulta que en la primera obra el que es supervisor no va a supervisar con demasiado entusiasmo, porque sabe que en la otra le pueden machucar la cola a él. Entonces resulta que esas colusiones deliberadas o generadas automáticamente dentro del sistema garantizan que la supervisión de obra no ocurra con la independencia y con la firmeza que sería necesario. Tanto así que en términos de qué hacer, la primera tarea sustantiva que tenemos es recuperar la capacidad de supervisión de obra. Esa es, de todas las cosas que podemos hacer desde el punto de vista de la tarea sustantiva de construir obra pública, la que tenemos que recuperar como ministerio es la capacidad de supervisión de obra. Eso a corto plazo no lo podemos hacer. Es decir, yo mañana no puedo tener capacidad de supervisión de obra, y por eso a lo que estamos apostando es a contratar a un tercero. Así como se está haciendo con la compra de medicamentos, lo que queremos es que UNOPS, esta agencia de Naciones Unidas, ejecute la supervisión de obra del Ministerio de Comunicaciones mientras desarrollamos la capacidad, mientras repatriamos la capacidad de supervisión de obra adentro del ministerio, porque sin esa es imposible que el Estado sepa si se le está entregando lo que está comprando. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.